Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:39, buenas noches, Milenio 3. Ya en marzo de 1990 se hablaba de una imagen que yo creo que por lo especial, por lo dramática, os va a llamar mucho la atención. Los pasillos de lo que era entonces Consejería de Sanidad en Valencia, y hay quien dijo, y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro personas, sino más, que se había visto una mujer parturienta que buscaba a su bebé. Esta historia, investigada por algunos parapsicólogos de esa zona, de Levante, fue cobrando cierta importancia. Parece ser que en los lugares donde ocurren ciertas cosas, estas como si fueran un bucle incomprensible para nosotros, se repiten una y otra vez. Lo que no controlamos es el ciclo de años, ni sabemos cuándo va a ocurrir la siguiente sorpresa. Parece ser que en junio de 2006 se produce el siguiente acto de esta historia. En un edificio, si cabe, todavía más emblemático, y que muchos han querido relacionar con el hecho anterior, ni más ni menos que en el Palau de la Generalitat. La noticia saltaba a toda la prensa de la región de Levante, con titulares muy impactantes, y que de verdad hacía tiempo que no veíamos a toda página. Decía algo así como el fantasma del Palau, y añadía: las cámaras de seguridad exteriores del edificio de la Generalitat graban unos extraños haces de luces de madrugada cuya procedencia se desconoce. Fenómenos que no son nuevos, circuitos internos de los vigilantes que graban cosas extrañas, cintas que en pocas ocasiones salen precisamente de ese circuito interno de personas que se encargan de la seguridad de ciertos inmuebles. Pocas veces hemos podido acceder a ellas. ¿Ocurrirá también en esta ocasión? ¿Sabremos algo más de lo que de verdad ha ocurrido en esos inmuebles históricos y algunos con mucha historia antigua bajo sus tapias, entre sus muros? Esta noche queremos descubrirlo y no quedarnos solo en Valencia, que es la noticia, lo que ha pasado, sino viajar a otros puntos de España donde se podría decir aquello de si las cámaras hablasen. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Estamos como siempre en muy buena compañía, en la vuestra. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Por cierto que hoy sí que abrimos especialmente además el 7640 porque sé que hay una gran cantidad de amigos, pero muchísimos, nos lo hacen saber constantemente, del mundo de la vigilancia, vigilantes de seguridad, personas que hacen una labor magnífica, pero que también de vez en cuando. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y hay quien dice, en plan perogrullo, ¿por qué solo estas cosas pasan de noche? No, quizás porque de día pueden pasar y no somos conscientes de ellas, porque la gente está trabajando, está con el estrés diario. Pero, ¿cómo cambia un edificio cuando imagino a alguien hace la ronda, verdad? Y va avanzando solo con una linterna? Queremos esos casos esta noche porque pueden ser importantes. Claro que sí, además siempre nos llegan muchos mensajes de gente que trabaja de noche, que vigila edificios, que vigila obras, que está incluso en museos dando esas rondas, en todo tipo de lugares donde a veces se viven fenómenos que no tienen una explicación. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Iremos comentando todos ellos, Iker. Pues llegados a este punto, podemos decir que comienza nuestro viaje. Un viaje que se inicia donde se inicia la noticia, en Valencia. ¿Qué se ha grabado? ¿Qué dice la gente? ¿Es cierto que altísimas personalidades políticas han visto esas grabaciones? ¿Es cierto que la prensa no ha podido llegar a ellas porque permanecen casi en un estado de confidencialidad? Comenzamos. Los edificios oficiales y el misterio siempre han guardado una estrecha relación. Habitualmente se trata de viejos inmuebles, rodeados de una serie de viejas historias. Y quién sabe si también de viejos fantasmas. Esta misma semana saltaba la noticia en los medios de comunicación regionales. Se dice que vigilantes de seguridad y cámaras de circuito cerrado han captado extrañas presencias en el Palau de la Generalitat de Valencia. Esta noche queremos descubrir toda la verdad.
Y sin duda toda la verdad es lo que perseguía el periodista Javier Martínez, que publicó con gran repercusión en Las Provincias, el periódico que se lleva esta exclusiva de alguna forma, un reportaje que desde luego va a tener su eco, y lo está teniendo. Javier Martínez se encuentra en Cadena SER Valencia junto a nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Javier, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Oye, un reportaje, bueno, que hacía tiempo que no se escribían con esta claridad de hechos que ya no solo implicas grabaciones de cosas extrañas, sino, como decíamos, altas personalidades políticas incluso, que han visualizado ¿qué, Javier? ¿Qué se ha grabado exactamente? Bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho en la introducción del programa, ¿no? Hace 16 años, en 1990, cuando se habló de aquel espectro de una parturienta que buscaba a su bebé, pues no había ningún registro de imágenes. Ahora los tiempos han cambiado y en 2006 pues un palacio emblemático como es el Palau de la Generalitat Valenciana tiene cámaras, tiene los ojos de la tecnología, ¿no? En las fachadas, en los accesos, y estas fueron las cámaras que grabaron unos extraños haces de luces, unas bolas como amarillentas o verdosas, según quien describe estas imágenes. De madrugada se grabaron 2 veces con una diferencia de unos 8 días, y hay que situar un poco la historia porque esto fue en el mes de junio, cuando los días previos de la visita del Papa, cuando pues Valencia estaba centrada en los preparativos, los kioscos vendiendo, las mochilas, se respiraba un ambiente de cristianismo, las oraciones religiosas, y bueno, cuando se empiezan digamos que a estudiar estas imágenes y el personal de seguridad las graba y lo comenta con sus superiores, reciben unas directrices muy claras, y es que no había que extender comentarios sobre este fenómeno porque no se desconocía el origen, y lo que no querían era que pasara un poco lo que ocurrió hace 16 años, que se hablaba en Valencia mucho de una imagen fantasmagórica, pero claro, con una diferencia muy clara. Esta vez sí que hay pruebas, esta vez sí que grabaron las cámaras de seguridad y fueron vistas. Pues una de las personalidades que estuvo visionando estas imágenes fue el exdirector general de la policía, Juan Gabriel Codino, que actualmente es conseller de Agricultura, y fue una de las personas que aconsejó que no se podía hacer comentarios que ya circulaban de boca en boca. Pues hoy hemos escuchado a un compañero, Javier Martínez, que, repito, en Las Provincias publica esta información, que además me da la impresión, Javier, que va a ser de las que luego, y también ayudada, potenciada, o no sé cómo llamarlo, por ejemplo, por un programa como el de esta noche, estoy seguro que va a dar que hablar. En la segunda hora vamos a viajar a otro sitio que es también muy impactante, donde ha surgido otra filmación muy polémica, sin duda, que estamos estudiando, y donde hay tradición de también un niño como protagonista de estos hechos, un niño al que incluso se le puso nombre en su día en la prensa alavesa en este caso. Si hay gente que sabe de lo que estoy hablando y que ha, digamos, vivido alguna escena de la historia, dicen, de Andresito, en un edificio también clave, ¿no? Siempre son edificios antiguos, importantes, nos puede escribir en el 7640. Juan Jesús Vallejo, para Cuarto Milenio y para Milenio 3, está cubriendo esta historia. Iba con ciertas dudas, quizá, pues, digo yo, intrigado porque sea Las Provincias quien saque esta información y no haya tenido cierto reflejo en otras. Siempre hay polémica con estos temas. Juan Jesús, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pues perfectamente, y deseoso de escuchar no tus conclusiones, porque la investigación está abierta y más que nunca. ¿Qué has visto hasta el momento? ¿Qué has encontrado como periodista? Hombre, yo venía con mucho recelo porque desde Presidencia de Generalitat y desde la dirección de la Policía Autonómica Valenciana pues me afirmaban que se desconocía la historia, que no había estas imágenes, que no tenían conocimiento de que los hechos fueran veraces, hasta que ayer por la mañana de Presidencia de la Generalitat se me reconoce de forma oficial que la historia es total y absolutamente cierta. Tengo la posibilidad de hablar con el director de la Policía Autonómica, que me confirma que las imágenes son veraces, son ciertas, que efectivamente se han grabado. Según él, según me comentó, supuestamente se han destruido.
yo tengo mis dudas. Y la verdad que por parte de prensa y Generalitat se han portado con nosotros de una forma genial, han sido muy caballerosos, nos han dejado grabar todo el palacio por fuera, nos han dejado imágenes del interior. Por desgracia, las imágenes polémicas no se han grabado. Desde el punto de vista oficial, vuelvo a decir, el director de seguridad me dijo que para él era algún tipo de insecto que había pasado delante de la cámara, pero tuve la suerte de poder luego hablar de forma extraoficial con un policía autonómico que vio las imágenes, me las describió, coinciden exactamente con la descripción que decía Javier Martínez, y efectivamente lo que me describe exactamente el guardia de seguridad, el policía autonómico, es que en la segunda ventana inferior que hay en la calle Caballeros a la derecha, justo en la base del Palacio del Palau de la Generalitat, aparece una extraña masa brumosa de color verde que va tomando forma poco a poco y que se mueve de una forma extraña. Dura varios segundos e incluso él me afirmó que algunos compañeros que lo habían analizado más en detalle, esa primera filmación, ven incluso cómo parece que se forma una cara dentro de esa bola gaseosa verdosa. Y luego, en una diferencia de 8 días, se graban unos haces de luz como amarillentos, no con una forma tan definida, y parece ser que dura algo menos de segundos esta segunda grabación, pero en el interior mismo del Palau de la Generalitat, justo lo que sería en la parte interna, en el jardín de unos árboles que hay por el lugar. Entonces, sí hay una confirmación oficial por parte de la Dirección de Seguridad de la Policía, sí hay confirmación de que los hechos son ciertos por parte de Presidencia de la Generalitat, y de forma extraoficial, como he tenido que moverme ya que no han querido pronunciarse a nivel oficial sobre este respecto, confirmación también, como bien decía Javier Martínez, de que políticos de las más altas esferas valencianas han visionado las imágenes y mandaron pues que hubiera silencio en torno al caso. Un silencio que al final pues ha sido imposible porque ha habido muchos policías que las han visto y algunos pues han hablado con nosotros, pero no tienen permiso para hacer declaraciones oficiales. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. 1:52, así de fuerte viene Juan Jesús Vallejo, por supuesto con la noticia de Javier Martínez, compañero de las provincias. Estas son las cosas por las cuales la actualidad, que sabéis que siempre va el sábado, algo nos decía que había que adelantar, y no conocíamos toda la profundidad del tema, todo este inicio de investigación periodística el viernes, para que lo disfrutéis cuanto antes, porque es nuestra obligación. Nuestra obligación es mandar un abrazo muy grande a los miles de vigilantes de seguridad que ahora están haciendo rondas, alguno que otro esbozando una sonrisa, otros más preocupados quizá porque han vivido fenómenos semejantes. Como tenemos grandes lazos de amistad con ese gremio que nos protege, les mandamos un abrazo y les invitamos a que cuenten sus casos. Nos ha dejado Juan Jesús Vallejo y también Javier Martínez un poco con los pelos de punta, hay que decirlo, por los datos, por la rotundidad. Javier, podemos reseñar ahora mismo que esas imágenes oficialmente se han destruido, oficialmente existen, que ya es un paso tremendo, pero ¿tú las llegaste a ver? No, pero nosotros, como ha dicho vuestro compañero Jesús Vallejo, pues hemos hablado con personas que sí que la han visto, ¿no? Y hay dos versiones. Una, que se destruyeron porque como bien sabéis, los circuitos cerrados de televisión y las cámaras de seguridad pues van grabando y se almacenan las imágenes durante una semana y luego graban encima de estas imágenes y se van destruyendo. Pero hay otra versión en la que se afirma que una de estas copias se hizo una copia. Y bueno, el personal de seguridad la mostró para que la pudieran visionar algunos políticos. Eso está confirmado, de que, como hemos dicho antes, el que fuera director general de la policía, Juan Gabriel Gotino, fue una de las personalidades que visionó estas imágenes. Pero yo lo que quería comentar también y dejar bastante claro es que en el año 1996, pues en lo que era la antigua sede de la Consellería de Sanidad, pues bueno, se llevaron aparatos de rayos infrarrojos para captar psicoimágenes, detectores de aire y movimiento, psicofonías, todo dio negativo. Sin embargo, en este caso, en el Palau de la Generalitat,
Tenemos unas imágenes grabadas que reconocen el personal de seguridad y bueno, nos han confirmado oficialmente que existen. Y sin embargo... Inaudito, por otro lado, por lo normal sería incluso ni siquiera hacer caso de un asunto que siempre es tan espinoso, ¿no? O facilitarlas a algún técnico en imagen, o no sé, dar una imagen de que se pueda analizar, o facilitarla a alguien que pueda tener una opinión y dar, bueno, decir si dar una explicación, porque hay que decir que bueno, se puede llamar como queráis, haces de luces amarillentas, efectos ópticos, fenómenos paranormales, pero ahora mismo nadie sabe explicar el origen de este suceso. Oye, Javier, una cosa, es cierto, según, bueno, tú lo pones en un apartado de tu artículo, se llama Nueva Aparición, hablas de que un disco compacto fue entregado ni más ni menos que al presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps. Se hizo la copia para enseñársela al presidente de la Generalitat. Yo lo que no he podido confirmar es si se la entregaron y si el presidente la vio, pero sí que te puedo confirmar que se hizo una copia para subírsela a su despacho. Yo creo que en este momento, Javier, es muy importante, y Juan Jesús, por supuesto, que el tema desde luego da para mucho más, vamos a seguir indagando en esta segunda hora, pero sí que, como te comentaba antes, siempre estos temas permanecen en un cenáculo que da mucho rubor que salga fuera de él, que todo quede en el ambiente de la seguridad o de lo oficial o de lo político, y es muy curioso que a nivel oficial pues hayan refrendado que algo ocurrió y que se han destruido esas pruebas. Lo que vamos a hacer es hacer ese llamamiento, ver cómo va el llamamiento, Carmen, porque estoy seguro que tenemos cientos de mensajes de gente que ha visto cosas parecidas, y quizá esta noche, y estoy convencido, y por supuesto para ambos, tanto para Juan Jesús Vallejo como para Javier Martínez, quedarán los teléfonos y la gente que quizá pueda arrojar más luz, porque esta es una investigación conjunta y tenemos que llegar al final. Carmen, 7640. Muchos mensajes en esa vía de contacto, Iker, de gente que hace la vigilancia por las noches. Por ejemplo, un amigo que nos dice: estoy de vigilante en un edificio oficial de la Junta en Valladolid. Por las noches, al hacer la ronda por uno de los pasillos, se aparece un niño. Soy militar y mi cuartel es muy antiguo. Siempre hay típicas historias que han pasado. Me muero de miedo cada vez que hay que hacer una patrulla. Investigad el Museo San Pío V, el del Carmen y San Miguel de los Reyes en Valencia, el guardián de la medianoche, así es como firma. A una compañera mía la llaman por su nombre y vio una sombra corriendo cuando no había nadie, nos dice Noemi desde Fuenlabrada. El Museo de las Ciencias de Cuenca es un antiguo convento y todas las noches vaga el espíritu de una monja que ha sido vista por los vigilantes nocturnos, nos dice Paula. Hola milenario, soy vigilante de la Casa Lis de Salamanca y en los monitores hemos podido ver una sombra que pasa rápidamente a plena luz del día. La Consellería de Sanidad antes era un hospital de maternidad llamado La Cigüeña. Yo nací allí, Amparo desde Valencia. Soy un vigilante y en varios edificios de Valladolid se oyen ruidos y se ven nubes de humo de color donde se parece ver un rostro, pero no podemos decir nada, nos dice Carlos. En la Universidad de Jaén, en un edificio, se apareció una vez un hombre con un sombrero y en otro que era un orfanato se oyen voces de niños. Trabajé un año en el Palau, nunca pasó nada. Ahora bien, Iker, fliparías si vieras los rincones ocultos tras falsas paredes. Se supone que son para seguridad. Si os parece, en la segunda parte continuamos la investigación abierta, descubrimos algo más de la historia del Palau, por ejemplo, si hay códigos que se nos escapan. Por supuesto que invitamos esta colaboración en vivo y quiero dejaros con un sonido que tiene que ver con la próxima semana, que se debe a un auténtico crack que lo tenemos aquí, a nuestro compañero Teo Rodríguez. Teo, buenas noches. Vaya, ya me lo he hecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Un auténtico crack que está en nuestro equipo, al que queremos mucho, al que apreciamos, y que esta semana os va a dejar alucinado con un mensaje. Él lo quiere dejar así: pasa algo el día 15. Seguimos avanzando en la información. Pasa algo el día 15. Escuchad. La Real Academia de la Lengua define terror como género literario y cinematográfico cuya finalidad es producir en el lector o el espectador una sensación de miedo o angustia a través del argumento. Profesor. Dígame. La definición habla de terror literario y cinematográfico, pero ¿y el terror radiofónico? Ese tipo de terror no se define, se siente. Madrugada del 15 al 16 de septiembre. Lo sentirás.
2:07. La noticia surge en el Diario de las Provincias. La firma Javier Martínez, que nos escucha en Valencia junto a Juan Jesús Vallejo. El fantasma del Palau y cámaras de seguridad exteriores del edificio de la Generalitat graban unos extraños haces de luces de madrugada cuya procedencia se desconoce. Una historia que se inicia realmente, por lo menos a nivel de visiones de este tipo en edificios oficiales, cuya tradición es muy larga en toda España, pero en Valencia, en lo que era un viejo hospital, y se habla de una escena que es una parturienta que busca seguramente a otro bebé perdido. Y luego hablaremos de ese misterioso Andresito, que concretamente en la capital del País Vasco, en Vitoria, en plena calle Olaguibel, en un edificio también con mucha historia, muchas funciones, muchos dueños, muchas personas distintas, y dicen que una que jamás se va. Leyenda o verdad, mito o posiblemente investigación que merece la pena que reposemos la atención sobre ella. Un niño con una bata. Yo no sé si es verdad o no, pero me estoy imaginando lo que puede ser, y pido perdón, el vigilante o vigilantes que esta noche estén, por ejemplo, en el Palau o en ese edificio de lo que fue Delegación de Hacienda de Vitoria, y vayan con una linterna abriéndose paso entre la oscuridad. Y claro, tiene que ser complicado. No lo hacemos con esa intención, lo hacemos para saber, pero evidentemente sobrecogidos con una cosa que siempre ha estado relacionada: vigilancia, cámaras en los últimos años y extraños fenómenos que no se pueden comprender o explicar del todo. Nos comentaban nuestros compañeros que las reacciones oficiales ya se han sucedido. Juan Jesús Vallejo, nuestro compañero, cubriendo, decimos, la historia para Milenio y para Cuarto Milenio. Ha habido colaboración por parte de los máximos mandatarios. Hablamos de el máximo. El presidente de la Generalitat supuestamente le llegó un CD con esas imágenes. ¿Se puede hacer algo, Juan Jesús, compañero? ¿Hay alguna vía de investigación abierta? ¿Vas a intentar llegar hasta esa copia perdida que puede que alguien tenga y que sospechamos seguro que una cosa que no se comprende no se ha destruido del todo? Obviamente he tenido que hacerlo de forma extraoficial, porque las imágenes no he podido verlas. A mí la explicación oficial que se me da, es que supuestamente puede ser algún mosquito el que ha provocado esas imágenes, hasta que de forma extraoficial yo puedo hablar con un policía que me comenta exactamente igual que lo que le comentaron a Javier Martínez. Hombre, sabes que soy realizador de cine y televisión, algo sé de cámaras. La cámara, según me describen, el sistema de cámaras de seguridad, es dentro de una bola de cristal. Es una cámara que me imagino que tiene que ser un 50, que es una visión, que sería igual que la visión humana, y que se va moviendo de vez en cuando hasta que se ve algo extraño y tú puedes pararla y dirigirla con un mando a distancia. Te aseguro que un mosquito no puede formar la bola de luz verde gaseosa que me describió este policía que amablemente quiso hablar conmigo, como te digo, fuera del permiso de sus jefes. El problema en esta historia es que al reconocerse de una forma oficial por parte de la Presidencia de la Generalitat y por parte del director de la Policía Autonómica Valenciana, va a dar pie a mil especulaciones porque no tenemos las imágenes. Supuestamente se han destruido. Es cierto, como dice Javier, que con toda seguridad se ha grabado encima de esa cinta, pero si se hizo una copia, ¿dónde está? Una copia además que se hizo para investigarse en un principio, según se me dijo, de forma, otra vez digo, oficial, porque no sabían si es que había alguien con algún tipo de linterna u objeto que pudiera provocar esto. Te digo que la descripción que a mí me dio el policía de lo que se vio en esa cinta, no pienso para nada, con mi conocimiento del medio de las cámaras, que en absoluto pueda hacerla un mosquito. Suele pasar, hay dos cosas que imagino, y lo pregunta la gente en el 7640, porque es evidente, si es un mosquito, yo no digo nada, pero imagino que habría muchas más filmaciones, porque mosquitos en Valencia y en cualquier parte hay muchos, más en esas fechas de inicio de verano, y habrían provocado con su paso ese efecto muchas veces. Algo tuvo que ser especialmente importante para darle esa consideración. Claro. Oye, Javier, una cosa importante. Después de tu artículo, ¿qué pasa? Incluso antes de que llegue Juan Jesús Vallejo, ¿cómo tú captas como periodista que está ahí para medir el pulso de esa ciudad, maravillosa por otra parte, pero que tiene una larga tradición de historias de este tipo? ¿Ha habido repercusiones, buenas, malas? ¿Qué has sentido después de tu reportaje?
Bueno, entre el personal del Palau no se habla de otra cosa. La verdad es que hacía mucho tiempo que no había un fenómeno de estas características en Valencia y bueno, la gente, los aficionados a parapsicología pues se lo están tomando muy en serio. Yo quiero precisar que en la supuesta aparición del espectro de la mujer parturienta en 1990, luego, según las investigaciones, pues se supo que el vigilante de esta antigua clínica, la Cigüeña, ¿no?, era aficionado a la parapsicología e hizo un comentario en broma sin ninguna mala intención, ¿no?, sobre esa imagen fantasmagórica. Y bueno, allí en la antigua sede de la Consejería de Sanidad pues trabajaban varias personas aficionadas y estos funcionarios se tomaron muy en serio este comentario del vigilante y dieron credibilidad a sus palabras, y el rumor se extendió con rapidez porque en ese mismo edificio en 1990 había oficinas hasta de 3 consellerías. Pero, insisto, en este caso tenemos unas directrices muy claras de los dirigentes del Palau, donde, bueno, precisas para que no se difundieran comentarios sobre un supuesto fantasma. Y hay que recordar que días después de estas 2 apariciones y sobre todo hay que tener en cuenta que aparecen en 2 fachadas diferentes del Palau. Y pues hay que recordar que unos días después en el Salón Dorado del Palau se iban a reunir el Papa con los reyes de España y no interesaba que se extendiera comentarios sobre un suceso que, insisto, por el momento no se sabe explicar su origen. Carmen, del Palau en sí, ¿sabemos algún dato? Bueno, nunca se pueden saber datos para un origen de algo que tampoco desconocemos por completo, ¿no? Pero a veces, investigando en la historia de los lugares, hay quien dice que surgen pistas. No sé si en este caso nos encontramos ante una de estas historias. Bueno, sabemos que es una edificación de planta rectangular que se encuentra al final de la calle Caballeros, que en 1418 albergaba la sede donde se recaudaban los impuestos de la corona. Detalle interesante, siglo XV había ya actividad. En ese mismo siglo XV, 1421, es cuando se comienza la construcción que hoy en día podemos contemplar y a la que en el siglo XVI se une una gran torre diseñada por el arquitecto Montano. En 1831 pasa a ser la Audiencia Territorial y en 1922 la Diputación Provincial. Desde 1947 a 1951 el edificio está cerrado debido a unas obras de restauración. Si accedemos al interior nos encontraremos con un patio de estilo gótico y 2 escaleras. A través de una de ellas se sube al piso principal y la otra nos lleva hasta la Sala Dorada del Torreón. También, si recorremos alguna de sus estancias, nos encontraremos con miradas que nos contemplan desde las paredes. Se trata de los retratos de los reyes de Valencia, desde Jaime I el Conquistador hasta Alfonso XIII. Una cosa, Javier, si alguien que no es de Valencia, como es nuestro caso, acude a este lugar, por supuesto no por la llamada de los supuestos espectros, sino por conocerlo, ¿qué le llamaría la atención especialmente? ¿Alguien que sea un poco sensible o que se quede impactado ante ciertas cosas? ¿Qué le llamaría la atención? ¿Hay algo que a ti te llame la atención como periodista o que te parezca más extraño o donde fijar la mirada especialmente de ese inmueble, de ese edificio? Bueno, es un palacio emblemático, ¿no? Está en pleno centro de Valencia y, bueno, donde están los despachos del presidente de la Generalitat, pero en la zona centro, en el casco antiguo. Y bien, es de los edificios que llama la atención, como tú bien dices. En sí mismo, por sí mismo, ¿no? Por la antigüedad que tiene. ¿Cuánta gente a día de hoy, a las 2:16, tú crees, ha visto esa filmación? Imagino que habrás hecho tus cálculos, ¿no? Pues hay que decir que el equipo de seguridad del Palau de la Generalitat está formado por policías autonómicos que van haciendo relevos en este servicio y por vigilantes de una empresa privada. Los turnos, cuando se detectaron estos haces luminosos, creo que fueron distintos, o sea que al menos 4 personas, porque por noche creo que trabajan entre 3 y 4, entre vigilantes y policías 3 o 4 efectivos, pues yo calculo que entre 7 y 8 personas más los políticos podemos estar hablando de 10 o 12 personas. Juanje, ¿tú crees que la investigación por supuesto que continúa, pero crees que alguien estará dispuesto a dar el primer paso, a hablar directamente, a decir yo las he visto o yo estaba en ese instante? ¿Crees que con los días que vayan transcurriendo se puede llegar a ese punto?
Es imposible porque los que trabajan y han visto esas imágenes, que a mí, por ejemplo, el policía con el que yo hablé me dijo que lo habían visto una gran cantidad de compañeros, por parte de las más altas instancias policiales, pues hay una prohibición total de que ninguno hable ni que ninguno las describa. Entonces nadie quiere jugarse su puesto de trabajo, y por parte de presidencia, de consellería, digamos que la decisión y la imposición es la misma. Así que veo muy difícil que alguien hable, puesto que se jugaría el puesto de trabajo. Lo he intentado a cara tapada, de espaldas, deformando la voz, pero nadie se arriesga a perder el sustento que le da a sus hijos a fin de mes. ¿Alguien de explicaciones, Juanje, de la gente con la que has hablado, concretas? ¿Hay más gente que piensa que es algo sobrenatural que natural? El policía con el que yo hablé me dijo que es la cosa más extraña que ha visto en su vida. Lo digo así de claro, y sobre todo la primera aparición, la primera grabación, más que la segunda, fue lo que me describió. Habrá que confiar en que alguien, yo claro, estoy viendo la escena, imagino que como los cientos de miles de amigos de Milenio ahora mismo, que es un grupo de policías, de vigilantes, delante de unas pantallas, viendo. Hoy en día, claro, imagino que hay un código evidente, ¿no?, deontológico y de honor en la profesión, que hará que no haya imágenes, pero vete a saber si alguien las ha grabado con un móvil, si alguien, no sé, puede pasar, ¿no? Te puedo decir que lo que me dijo el policía exactamente es que en cuanto a las imágenes las vieron las más altas esferas políticas de la Generalitat, se dio orden inmediata de que nadie hablase de lo que había visto. Pues ya que hay tanto cerco a la palabra, tanta voz sellada, pero cuidado, aquí no estamos culpando a nadie, ni a la Generalitat, ni a esa empresa de vigilancia, es que esto es lo cotidiano, lo normal. A veces, Carmen, cuando me preguntan y nos preguntan, ¿no?, este tipo de periodismo, y bueno, Juanje lo sabe bien, y seguro que Javier Martínez, sobre todo, se ha tocado más temas como este también, la diferencia de este periodismo y los demás, o muchos géneros de periodismo, es que la otra parte casi nunca quiere hablar. Los casos reales casi nunca quieren hablar y hay que sacar todo con tenazas, pero quizá por eso también la satisfacción de llegar a algo es mayor, y algunos datos son importantes. Aunque muchas veces esas filmaciones extrañas nos llegan porque los mismos vigilantes quieren saber más, quieren que les demos una explicación, incluso, como decías tú antes, con sus móviles o haciendo una copia sin que los jefes se enteren, pues nos hacen llegar en ocasiones esas imágenes. Ya que hay tanto silencio, siempre ocurre, por algo será. Sí, además el misterio alimenta el misterio. Claro, lo fácil claro. que es, pues lo que he comentado antes, decir estas imágenes existen, están aquí, las está analizando un técnico que considero hasta razonable que no la faciliten a los medios de comunicación, porque, insisto, no se sabe la procedencia de estos haces de luces, pero que se las dejen, que se las faciliten a un técnico en imagen y podríamos tener las cosas más claras esta noche. Muy buena frase, Javier, eso de que el misterio alimenta el misterio, porque ahora sí que esto se va a quedar como un mito moderno, porque lo habitual es que no se den más noticias. ¿No ha habido más noticias, más aclaraciones? ¿Alguien ha dicho algo a nivel regional en Valencia o no? No, ellos no quieren entrar en este círculo. Saben que si hacen declaraciones, pues van a alimentar este suceso, y lo que quieren es, digamos, entre comillas, taparlo. ¿Algún político, alguna persona relevante, aunque no se puede decir el nombre, o sí, te ha comentado a ti personalmente algo sobre su interés después de tu artículo? No, yo, si te digo la verdad, no he intentado ni ponerme de acuerdo, pero creo que Juan Jesús Vallejo sí que hizo gestiones para intentar hablar con el actual conseller de Agricultura. Sí, efectivamente, yo intenté entrevistar al señor Cotino, pero me dijeron que no iba a hacer ningún tipo de declaración, ni por parte tampoco de prensa de Agricultura. Me lo suponía, no sé por qué. Como hay tanto silencio, intentamos romper ese silencio. Carmen, 7640. Sí, en el 7640 no tienen ningún temor a comentar los propios casos que han vivido en sus carnes, porque la mayoría de la gente que nos escribe son vigilantes de seguridad que en determinados momentos lo han pasado bastante mal. Somos guardias en un pueblo de Alicante y por la noche pasan cosas, a veces que no ponemos ni en la papeleta de servicio. En el Palacio de los Duques de Pastrana, en Madrid, el perro no quería entrar en una zona. El edificio tiene su historia. Noemí nos comenta que un amigo estuvo en Mojácar, en un apartamento, y pasó noches enteras oyendo llantos y vio a una niña que señalaba al vacío. Dice que nos manda un mail con el nombre del hotel. Hola, soy Juanra de Valencia. Hace años, al lado del Palau, apareció una fosa con gente asesinada en las guerras napoleónicas. Solamente echaron cemento. ¿Conocíais algo de ese dato? ¿Se ha publicado algo, Javier, en Valencia?
En esta zona hay numerosas excavaciones arqueológicas y yo concretamente no lo conozco, pero puede ser cierto, claro que sí. Es que además siempre hay ese nexo. Siempre. Intentaremos indagar más sobre arqueología y sobre todo remover cimientos o remover cosas que estaban ahí hace mucho tiempo y que luego pasen cosas extrañas, si es que son extrañas, ojo. Remover cuerpos que no han sido enterrados en un lugar sagrado, ¿no? En un lugar santo. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones donde luego se han denunciado hechos. Buenas noches, amigos, me encanta vuestro programa. En mi pueblo, Tobarra, en una casa antigua se ha llegado a observar a una mujer meciendo a un niño. Soy militar y en los cuarteles sí que pasan y se ven cosas desde la garita o haciendo patrullas, no solo los vigilantes, nos dice José desde Madrid. Otro vigilante también, Eric, que nos dice: cuando patrullo el cuartel de noche en la zona abandonada siento escalofríos. Es un lugar muy tétrico, hay quien dice haber visto cosas. Buenas noches, amigos de Milenio. Trabajo como vigilante en un centro comercial cerca del Palau. Se oyen ruidos por la noche y hay un maniquí, llamémoslo, especial. También imagino que de noche no solo todos los gatos son pardos, sino que todas las apreciaciones están tamizadas. Pero claro, ¿quién mejor que los que rondan la noche para conocer cada rincón, cada secreto, ¿no? El juzgado de Calatayud, que antes era un hospital en el que se cierran y abren las puertas, se oyen pasos sin que haya nadie y que se palpan malas vibraciones. Soy vigilante de seguridad y antes trabajaba en una fábrica de turrón. He visto a un hombre saludando desde una ventana y asomado desde una esquina. Felicidades por el programa. Mi cuñado es vigilante ferroviario y por la noche escuchan ruidos y ven sombras en los vagones. Lo estamos viendo, 2:23, Milenio 3, la nave del misterio, cientos de mensajes de vigilantes de seguridad que la sensación que tenemos es que lo tienen difícil para hablar, ¿eh? Que luego no debe ser fácil decir: ¿has sido tú el que has hablado perteneciendo a nuestra empresa? Y lo comprendemos, pero investigaremos. La investigación continúa abierta. Veremos qué más se puede ir añadiendo a esta historia. Javier Martínez de Las Provincias dio la exclusiva, dio la noticia, convulsionó el medio de su región. Javier, ¿seguiremos investigando? ¿Seguirás investigando? Sí, el tema lo merece. Claro que vamos a seguir. Juan G., sobre fenómenos en cuarteles no te cuento nada y solo te deseo la mejor de las suertes, que nos lo contéis, que cualquier noticia, por supuesto, mañana mismo, si hay novedades, conectamos mañana, y que te mando un abrazo muy fuerte y gran trabajo. Muchas gracias, y quiero un abrazo. El caso de Valencia no es ninguna excepción. Hay una decena de enclaves donde han sido denunciados hechos similares. Algunos, incluso, han llegado a ser mucho más terroríficos. Vamos a viajar hasta Vitoria para dirigirnos exactamente a un lugar emblemático donde desde hace muchos años se habla de la presencia de un niño distinto a todos los demás. Un niño al que algunos funcionarios y testigos de toda condición han bautizado como Andresito. Esta es una historia que evidentemente nos toca de cerca. Hemos pasado en la infancia miles de veces delante de ese edificio, que como todos los edificios donde luego pasan cosas, bueno, pues como lo decíamos antes, han tenido múltiples funciones, muchas de ellas oficiales. Vamos a conectar con Ser Vitoria, donde están dos grandes profesionales y dos buenísimos amigos. Julio Corral, Enrique Chazarra, buenas madrugadas, compañeros. Hola, Iker y compañía, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, vosotros casi habéis crecido con este misterio. Hay gente que algo conocerá porque se ha publicado alguna cosa, porque recuerdo que en el programa que hicimos en Vitoria en vivo, inolvidable, llevasteis unas imágenes de las que ponen los pelos de punta porque era lo que había antes de ese edificio, o por lo menos cuando hubo obras. Y nos hemos mirado aquí, tanto Carmen como Teo como yo, diciendo, caramba, obras, y luego pasan cosas, ¿no? Parece que hay una especie de similitud. Julio, compañero, amigo, que además sé que estás preparando, bueno, tú un maravilloso libro que no adelanto nada, y Enrique otro, o sea que tampoco puedo decir mucho. Pero, Julio, tú puedes hablar de ese fenómeno no solo como Enrique, como investigador, sino porque tú llegaste a ser consciente y partícipe de cosas allí que a mí me gustaría que nos recordaras con toda la seriedad que siempre imprimes a tu trabajo, pero es verdad, ¿no? Estabas allí, conoces el terreno, el territorio, y allí pasaban cosas. Sí, es más, bueno, he trabajado como vigilante de seguridad entre otros lugares en ese edificio, y la verdad que sí que puedo decir que aunque se me conozca
por otra investigación que he llevado, pero realmente la primera investigación que puedo haber hecho en mi vida ha sido precisamente sobre este edificio. Y porque te tocó muy de cerca, que es otra forma de investigar, ¿no? Sí, he tenido la suerte de poder ver esas imágenes de las que tanto se habla. Yo he tenido ocasión de verlas personalmente. Una cosa antes, Julio, antes de que nos cuentes qué pasaba, cuál es la escena de lo que ocurría allí. Enrique, ¿de qué lugar, para quien no sea de Vitoria, como antes ocurría en Valencia, quien no conozca la zona, de qué lugar estamos hablando? Pues estamos hablando de un lugar emblemático en pleno centro de Vitoria, muy cercano al Casco Viejo, donde tenemos la Delegación Estatal de Hacienda, que es, digamos, el foco central de todos los fenómenos que luego vamos a comentar. Tenemos colindando la Comisaría de la Policía Nacional, tenemos colindando el antiguo Palacio de Justicia y ya para rematarlo también tenemos la delegación del Gobierno Civil. O sea que es un lugar, digamos, muy emblemático de Vitoria. Pero ¿qué sucede? Que si retrocedemos en el tiempo y me remonto a 1214, por aquella época se funda una pequeña capilla, la capilla de Santa Magdalena, que posteriormente fue creciendo y se convirtió en un convento, en el convento de San Francisco. Entonces ese convento tuvo una actividad de 7 siglos, fue un convento de los más importantes de la zona norte de España, unos 7.000 metros cuadrados, y como digo, culturalmente, históricamente, formó parte de la vida de la ciudad de Vitoria. Entonces, incomprensiblemente, hacemos un salto en el tiempo a 1930, ese convento es dinamitado, es derribado. Se crea una polémica entre Madrid y Vitoria, los intelectuales de Vitoria intentando salvar ese convento, pero al final, incomprensiblemente, pues este convento es derribado y posteriormente, durante 18 años, el solar donde estaba este convento queda vacío y ya posteriormente, en los años 50, entre los años 50 y 60, se construye lo que actualmente es el enclave que he comentado al principio. Y esas eran las fotografías que pusisteis a pantalla gigante en Vitoria de las obras o la remodelación o el remozado de las piedras, y a partir de ahí es cuando surgen una serie de fenómenos, Enrique. O sea, es decir, la opinión pública vitoriana, lo que nos va a contar ahora Julio, ¿empieza a saber de esto desde cuándo? Pues esto aproximadamente a finales de los 80, a principios de los 90. Empieza a haber declaraciones de algunos investigadores de aquella época, o parapsicólogos entre comillas, que en algunos diarios locales aquí de Vitoria empiezan a hablar de fantasmas en Hacienda. Lógicamente, bueno, esas... Hombre, ahí se podía hacer el eterno chiste fácil, que lo digo yo ya, sí, para que la gente no se le ocurra después de, claro, con Hacienda, claro, el terror puede estar asegurado en algunos casos, ¿no? Cualquiera de los edificios oficiales, como ya nos claro, han llegado. Claro. Pero dejamos eso a un lado. Y ahora vamos a la materia, porque si no, en el 7640 iba a ser muy recurrido. Fantasmas de carne y hueso hay en todas partes. Efectivamente, pero el asunto es que en ese edificio concreto, en ese edificio que se ha remodelado, para situarnos año 80-90, prensa local, cuentan algo, ¿no? Sí, se empieza a hablar de apariciones, ¿no? Y concretamente, algunas noticias de estos diarios locales hablan de un niño que lo bautizan con el nombre de Andresito, como bien decías al principio. Llegan a ponerle nombre. Que posteriormente nos enteramos de este nombre porque resulta que los funcionarios de Hacienda, pues en vez de hablar del fantasma, para hacerlo más ameno y más llevadero y no estar hablando de fantasmas durante su trabajo, pues le ponen este mote, ¿no? Para dirigirse al niño. Entonces todas las personas que hablan de Andresito sabían de qué estaban hablando. Esto trasciende a la prensa y bueno, y hasta hoy en día, pues el fantasma de Andresito, de este niño, es popular en Vitoria, que la opinión pública aquí vitoriana no sabe muy bien qué hay de cierto, hasta qué punto hay mucha leyenda, hasta claro, qué ya punto... está imbricado con el mito popular, ¿no? Eso es, hasta qué punto aquellas historias de los años 90, 80 son ciertas y al final son comentarios basados en hechos sin fundamento. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, hemos estado recopilando información histórica, intentando hablar con vigilantes que ya no trabajan en Hacienda, porque lógicamente toda la información que hemos podido sacar y todas las conclusiones y todo el material ha sido con gente que ya no trabaja allí. Porque, como bien decíais al principio, claro, se juegan su puesto de trabajo los actuales funcionarios o los actuales vigilantes. Entonces, a base de labores casi de detective, pues hemos podido acceder a gente que ha trabajado allí y es la que nos ha aportado mucha información. Y luego, básicamente, pues claro, el testimonio de Julio Corral de primerísima mano como investigador y como implicado un poco en la historia. Y además sabemos de buena tinta, cuando se ponen don Enrique Chazarra y don Julio Corral a investigar, puede pasar tiempo, más, menos, pero la investigación siempre es minuciosa y siempre arroja datos sorprendentes. Ahora bien, ese es el marco donde ocurre esta historia en Vitoria, bien conocida. Todos coinciden en la figura de un niño, que ya de por sí hace al caso un poco más tenebroso, ¿no? Porque las sombras, las luces, las caras, bueno, están ahí. Pero la imagen de un niño con una bata,
la imagen de un niño con una bata que vaga por unos pasillos, yo creo que tiene algo muy poderoso, ¿no? Entra directamente en el inconsciente colectivo, ¿no? De lo que más miedo nos puede dar, que es un niño hipotéticamente muerto a destiempo, ¿no? En el fondo la imagen dice eso, un niño que se fue antes de tiempo, y eso da miedo, y eso impresiona. Decía Enrique, con muy buen tino como siempre, que, cuidado, que parte de leyenda, que parte de verdad. Aquí podremos escuchar ya la voz de Julio Corral, que tuvo que vivir primero los fenómenos extraños. ¿Cómo empieza tu reencuentro con lo que ocurre en ese edificio? ¿Cómo empiezas a saber de todo lo que está pasando a tu alrededor? Bueno, la verdad he de reconocer que en un principio no era muy consciente de lo que ocurría allí. Es más, me sucedieron una serie de cosas a las que yo no le he querido dar mayor importancia. Cuando empecé, como podía ser el ascensor que se ponía en funcionamiento él solo, o el café que había sacado y lo había dejado en un sitio, estaba en otro, pero sí que cuando comentabas con algún compañero notabas como que ellos sí que daban mucha importancia a cualquier cosa que no fuese normal con mayúsculas. ¿Hablas de sugestión ya o de sensación general de que algo pasaba? Había una sensación de que allí podían estar ocurriendo cosas. Entonces empecé a preguntar, empiezas a comentar, la gente sabe pues que le gusta un poco el tema, y sí que, si bien es verdad lo que habéis dicho de que hay un silencio total y absoluto, la gente está deseando poder contarlo, pero siempre con eso de yo te lo cuento pero no digas nada. Entonces empecé a contactar con compañeros, sobre todo con gente que había trabajado varios años antes que yo, y tuve acceso a una serie de grabaciones que algún vigilante se había ido guardando y que, pues bueno, una vez que dejaban el centro se las llevaban para tener una prueba de que realmente lo que decían que les había ocurrido realmente había pasado. Hombre, tenemos la esperanza de que si eso ocurra también en el caso de Valencia, ¿no? Igual hay que esperar 10 años, no sé cuánto, para que alguien, también por ese proceso lógico, nos muestre. Yo estoy convencido de que en algún sitio y no destruidas, están esas filmaciones de Valencia. Las otras, las de Vitoria, ¿qué año estamos hablando, Julio? Esto me ocurrió a mí, o sea, el trabajar en Hacienda hará unos 4 o 5 años. ¿Y tú puedes ver ya imágenes de esa época o anteriores? Anteriores. Las imágenes que vi yo en un principio eran imágenes anteriores. Había de todo, había casos que, lo que hablamos de sugestión, fenómenos naturales, cosas que ocurren habitualmente pero que se podían llegar a malinterpretar, y algunos realmente sorprendentes. Digo naturales que se puedan confundir, Julio. Hay un caso, desgraciadamente aquí tenemos el problema de la violencia callejera. Hay un caso de un coche que comienza a arder de una forma un poco extraña, pero que toda la gente que hemos tenido acceso a esa grabación coincidimos en que lo más probable es que se trate de un cóctel molotov. Es decir, elementos cotidianos, no tampoco cotidianos, pero que ocurren, sí, bueno, y que podían generar una cierta expectación. Y luego hay otros fenómenos que son más difíciles de catalogar y que imagino que ya son los que impresionan de verdad, ¿no? Esos son los que te cambian el concepto totalmente de este tipo de temas. ¿Y cuáles son esas grabaciones, Julio? Si puedes contarlas a los miles de amigos que te escuchan. Imagino ahora mismo mordiéndose las uñas, quien pueda, ¿no? Sí. ¿Qué viste? Estamos hablando de varias grabaciones, no hablamos de una concreta, sino son grabaciones de varios días en periodos totalmente diferentes. Y hay de todo, hay desde luminarias que empiezan a recorrer las salas de la delegación. Una puerta giratoria es algo que a mí me impresionó tremendamente, una puerta giratoria que hay en la entrada, muy pesada, es más, cuesta incluso empujarla, y empezar a girar ella sola. Sombras de personas andando totalmente definidas. Sombras de personas definidas. Recuerdo mucho eso, la imagen de una cabeza, un cuerpo, 2 brazos, 2 piernas, la sombra de una persona andando por el hall de la delegación y sin que haya persona. Son ese tipo de cosas que es imposible de olvidar, desde luego. Pues nos hemos quedado un poco como antes también, ¿no? Esa sensación de que algo recorre esa imagen, una sombra, y una sombra no tiene por qué ser algo ofensivo o algo negativo, pero una sombra de un hombre, y como bien dice Julio, y ahí no había nadie. 7640, Carmen, variamos nuestro punto de investigación, pero nos valen todo tipo de casos de cualquier lugar de España o del mundo donde vigilantes han sido protagonistas. Vamos a ver si también hay voces de Vitoria que quieren hablar.
En el cuartel militar de ingenieros se suicidó un chico estando de guardia en los servicios y todos los años tienen que cerrarlos debido a los tremendos fenómenos que se dan allí. Soy vigilante de hoteles y en un hotel cerrado se escuchó en un pasillo una niña botando una pelota. Nadie vio nada. Ese pasillo no tenía salida. Por cierto, quiero hacer un anexo aquí. Hay un fenómeno que nos están preguntando mucho, que es el de las canicas que recorren una habitación, o sea, uno está solo en su casa, y escucha que en el piso de arriba hay unos niños jugando a las canicas, el sonido típico de las canicas, y no hay niños, no hay nadie. Otro, un niño que bota una pelota. Son clásicos que uno va a los libros antiguos de parapsicología y no aparece ese fenómeno. Los últimos 15-20 años hay mucha gente que empieza a coincidir, ¿no?, en que esos dos sonidos, que además uno los identifica, ocurren. Hola, soy vigilante del Museo Marítimo de Barcelona. En la ronda, cuando pasamos por la galería central, se escuchan voces. También baja el ascensor y saltan las alarmas. Como escéptico absoluto, debería enviaros un email contando los espeluznantes sucesos que he sufrido durante 2 meses en un edificio del siglo XIII. Pues vamos a dar ese mail, milenio3 con número @cadenaser.com, por si nos quieren contar la historia con mayor detalle. Milenio3 con número @cadenaser.com. En el tanatorio donde trabaja un amigo saltan las alarmas, se ven sombras y se funden bombillas que a la hora de cambiarlas funcionan bien. En el archivo histórico de Cuenca algo vaga por los depósitos de este edificio. Fue cárcel desde la Inquisición hasta 1975. Yo trabajé allí y daba miedo bajar incluso de día. Soy vigilante en un hospital muy antiguo y en un pabellón cerrado por las noches. Se encienden luces sin tener suministro eléctrico desde hace 1 año. Hola, soy vigilante de seguridad en la antigua Casa de la Caridad de Barcelona. Se escuchan llantos de niños. 2:39, es de esas noches donde uno, bueno, pues se enorgullece de la audiencia, ¿no? Cientos de mensajes de vigilantes de seguridad. Reiteramos, ¿no?, nuestro aprecio especial. Eso debe ser en Ser Vitoria, ¿eh? No ha sido Juanma Frasquet, ni debe ser nadie. Deben ser Julio y Enrique. No, he sido yo con la silla, perdón. Porque luego ya sabéis lo que ocurre. Y que sigue abierta esa línea directa de contacto. 7640, palabra clave milenio, espacio, como siempre, vuestros mensajes y también ese mail milenio3@cadenaser.com. Hoy más que nunca, nuevos casos. Julio, sombras perfectamente definidas, luces, algo parecido a lo que hemos escuchado que comentaban Javier Martínez y Jesús Vallejo en Valencia, una especie de esfera o caras. Las esferas sí, caras en aquella época desde luego no había absolutamente nada. Testimonios de gente que hablaba de ellos, de figuras que habían visto. Es más, incluso hay algún testimonio de algún vigilante que llegó a desenfundar el arma y a disparar contra alguna figura que se le acercaba. ¿Que llegó a ver, llegó a percutir su arma reglamentaria? ¿Llegó a disparar dentro del edificio? Sí, al menos es lo que estos vigilantes nos han comentado. Desde luego fenómenos ha habido de todo tipo, desde la lámpara que se movía, grifos que empezaban a echar agua sin que nadie los usase, luces que se enciendan, puertas que se abren, objetos que se mueven. Y ya no solo de vigilantes, porque no estamos hablando únicamente de los vigilantes de seguridad, que son los que están allí de noche solos. Tenemos testimonios de otro tipo de funcionarios, otro tipo de empleados y de gente totalmente ajena a la delegación, como pueden ser los vecinos que hay en la parte trasera de este edificio. Uy, muy importante ese detalle, ¿eh? O sea, edificios que dan a lo que era la cara que no se ve de ese edificio. ¿Qué os cuentan, Julio, ya en el proceso de investigación? Pues uno de los testimonios que a mí más me impresionan, y creo que sabrás por qué, es el de gente que te dice que oyen a un niño jugar por las noches en el patio. A mí, desde luego, teniendo en cuenta que la mayor parte de los testimonios que hay son de gente que ha visto a niños, el que vecinos te hablen de un niño jugando, o gente desde las viviendas que hay enfrente que te hablen también de que ven a ese niño en las ventanas, pues uno sí que me parece muy significativo. Oye, Julio, una pregunta ya muy personal, ¿no? Nos conocemos hace tiempo y vuelvo a reiterar la honestidad total de nuestro compañero Julio, que además está haciendo un trabajo impresionante con otro buen colega. Cuando tú, digamos, no veías esto desde el punto de vista de investigación, sino tenías que hacer la ronda por ahí y ya ibas sabiendo lo que iba pasando, ya habías visto filmaciones, ¿cómo se hace la ronda en un lugar así? ¿Qué se siente cuando uno va por ahí de noche? Parece que en la espalda siempre tienes a alguien. Es el estar girando continuamente la cabeza, sobre todo en las zonas más antiguas. La verdad que todo el edificio es un poco
de noche. De día es muy diferente, pero de noche es muy lúgubre, unos techos altísimos, un mobiliario muy antiguo, y vas continuamente con la sensación de que tienes a alguien en la espalda y recorriendo, la verdad, que demasiado rápido todas las estancias. Julio, ¿cuándo es la primera vez, como vigilante de seguridad, que escuchas ese nombre que ha mencionado Enrique Chazarra, Andresito? La primera vez, al poco tiempo de estar en recortes de prensa que había, que normalmente todo este tipo de cosas, pues bueno, acaban recopilándose entre todos los trabajadores en alguna carpeta, y lo vi precisamente ahí. Me acuerdo, estaba recordando lo que ha dicho antes Enrique, de que se puso este nombre por un poco relajar el ambiente, y es curioso que encima de los ordenadores de muchos de los funcionarios hay muñecos de fantasmas colocados digamos, para eso, para quitarle a todo desdramatizar. Desdramatizar. ¿Alguien te confesó cara a cara, Julio, en aquel tiempo que había visto ya la imagen de ese niño, lo que muchos aparentemente no saben si es mito o verdad, la imagen de un niño, creo que es con una bata? ¿Me podéis sacar de dudas? En aquel momento no. Después, posteriormente, sé que ha habido algún testimonio. La gente que está trabajando es la que es más reticente a hablar. Una vez que salen del edificio es cuando se pueden conseguir los testimonios. Enrique Chazarra es otro buen amigo y otro gran investigador, que además también, junto a Julio Corral, dio un giro importante a la historia de Ochate, por ejemplo. Tienen un lugar de reunión excelente que se llama Amigos de Ochate en Internet, una iniciativa maravillosa que desde Milenio 3 siempre vamos a apoyar. Primero porque no se han quedado solo en las teorías, sino que han ido a recoger, por ejemplo, la basura que tanto desalmado ha dejado en Ochate, ¿no? Y ya solamente, aunque fuera por eso, tienen nuestro respeto y nuestra admiración. O sea, no solo han hecho misterio de cara afuera, divulgativo, sino participativo, con algo positivo. Pero no se les han caído los anillos por girar investigaciones, entre las que yo me incluyo, o de Pruden Muguruza, y demostrar que hay cosas que no casaban, y hacerlo para que todos sepamos más. Y vamos a saber más de esa historia, seguro. Pero, Enrique, tú precisamente por ese talante, porque no te casas con nadie, ¿qué elementos crees que hay para apoyar el mito? Y sobre todo, y lo más importante, ¿crees que hay algo tú personalmente para pensar que pasan cosas raras de verdad, y que toda esta historia del niño tiene un argumento real que nace de algún sitio que no es el mito? Hombre, yo creo que lo curioso, lo que a mí me ha llamado la atención, porque claro, yo empecé hace años con esta historia, posteriormente conocí a Julio, comparamos información, entrevistas, contenidos, y nos dimos cuenta que distintas fuentes coincidían en muchos pequeños detalles, ¿no? Entonces, yo también tuve la oportunidad, pues al principio de meterme en esta investigación, a finales de los 80, de pasar allí una noche. Pasé una noche pues a través de un vigilante, conocí a un amigo, en fin, fue un proceso un poco complicado, pero al final le convencí para pasar con él la noche con otro investigador, y es lo que decía un poco Julio, ¿no? Esa sensación de que algo ocurre, vamos, el inmueble lo tiene dentro de sí por esas estancias altas, esas estancias de mármol. Y yo siempre he pensado, y a lo largo de todos estos años, de que algo ocurre ahí en Hacienda. Y tú lo has dicho antes, que no me suelo casar con nadie, suelo ser demasiado crítico, a veces yo creo que me paso, pero por los testimonios que hemos podido recopilar, por las cintas de vídeo de esas grabaciones que comentaba Julio, incluso por pequeñas vivencias personales que yo he tenido. Y mira que muchas veces no me suelo implicar en este tipo de asuntos. Cuéntame alguna, Enrique. Pero te puedo comentar, en cierta ocasión, hace ya bastantes años, cuando tuve ocasión de que ese vigilante que me cedió pasar una noche con él allí haciendo la ronda, pues en una de las ocasiones estaba yo grabando pues los comentarios, los datos que me daba, para luego hacer un pequeño informe un poco del contenido. Y en la grabación que estaba haciendo de nuestra conversación, estamos los dos solos en el edificio, pues surge una voz en medio de nuestra conversación, surge una psicofonía, vamos a decirlo así para entendernos, que no se entiende muy bien lo que dice, pero está clarísimamente ahí. Estamos solos en un edificio, no había nadie, y surge una voz en medio de nuestra conversación, ¿no? Entonces, bueno, es una psicofonía, vamos a decir así, de primera mano, con todas las garantías plenas, porque estaba yo ahí involucrado un poco en la historia. Y es que en Milenio pasan estas cosas, ¿eh? Hasta don Enrique Chazarra se le ablanda un poco el corazón, y tiene que contarnos una historia que además agradecemos especialmente porque también es parte de la realidad, ¿no? Así como muchos datos, y tantos, ¿no?, habéis cribado y no se corresponden. Luego hay unas cosas
que te sorprenden igual cuando más descrito estás. Me vais a permitir que haga un pequeño aparte, amigos, y lo vais a entender. Y además os lo agradezco porque yo personalmente estoy disfrutando mucho con vosotros y creo que la gente también. Que es lo que importa, que es la magia de la comunicación esta noche. Mucha gente en Vitoria y en Valencia, creo que de manera muy especial, están llegando cientos y cientos de mensajes de amigos que iremos cribando y que también, por supuesto, todo lo que sea de la zona de Vitoria queda a vuestra disposición, como ya ocurrió con Ochate, que vaya, lo que ha dado también la aportación de los oyentes. Carmen está con el ratón, que vamos, está dale que te pego porque llegan muchísimos mensajes del 7640, pero fijaos, para que la gente no piense que estamos hablando de casos aislados, 2 casos concretos aquí y allá, que ha pasado de última hora y otro antiguo, no. Nuestro querido compañero Francisco Contreras, en este programa, hace aproximadamente un año más o menos, daba uno de esos pelotazos que yo creo que sinceramente al César lo que es del César son muy interesantes. Y son muy interesantes porque en el Escorial hacía mucho tiempo que se hablaba de vigilantes de seguridad que habían grabado la imagen. Además, fijaos en qué lugar, bueno, si yo os contara el lugar donde muere Felipe II, ¿no? El lugar donde fallece, además entre pesadillas delirantes, el rey más poderoso de toda la historia. Bueno, pues ya no solo las historias del perro negro o otras tantas rondaban por ahí como mitos, sino que había gente que decía que habían visto una figura extremadamente, bueno, no muy baja, pero 1,60, media de altura que podía haber más o menos en esa época, incluso un poquito menos, vagando por ese lugar donde no hay nadie, en los aposentos del Escorial. Claro, una cosa es decirlo y que se convierta en mito y otra que nos lo cuenten en el micro. Fran Contreras lo consiguió, entrevistó, le llamamos Salvador Fernández, y nos contó, todavía muy impactado, porque prácticamente le pillamos ahí como deben ser estas cosas, y nos contaba lo que sigue, que es tan solo un eslabón más en la historia de esa conjunción entre supuestos fenómenos extraños, en este caso con casi nombres y apellidos, o estructura humana, vigilantes y cámaras. Yo nunca he creído en cosas que no se podían ver, pero desde que yo vi esa cosa, espectro, fantasma o lo que sea, pues me quedé quieto, inmóvil, y bueno, y unos temblores en las rondas correspondientes, vamos de tendencia del palacio, y entramos lo que era antiguamente los aposentos de Felipe II. Estamos haciendo la ronda mi compañero y yo, y nada, y todo muy tranquilo, pues como una noche normal y corriente. Y al llegar al antiguo dormitorio de Felipe II, pues se vio, bueno, yo vi como una luz así blanquecina, dije, coño, hay una luz encendida. Y vimos, o yo vi, una figura, una imagen, y si te digo la verdad, si te lo digo lo que era, es que yo esto a poquita gente se lo he contado, y es que era Felipe II, 1,60 m, no más. Bueno, mi compañero salió corriendo, yo me quedé quieto y no sé cuánto tiempo pasó, pero a una distancia de, no sé, de 5 o 6 pasos, me miró fijamente y luego pues desapareció, ¿sabes? En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Bueno, ahora parece que hay lo último que estamos investigando, y que seguramente tenga una explicación, pero lo estamos investigando, ya veremos lo que se puede adelantar, compañeros, que igual tampoco se puede adelantar mucho, pero podemos decir que sí que es cierto que algunos compañeros de allí, de vigilancia, pues os han ofrecido documentos gráficos que cuando menos son muy interesantes, ¿no? Sí, afortunadamente, volvemos a lo de antes, alguien guardó una grabación en su momento de un suceso bastante sorprendente y hemos podido tener acceso a él. En concreto es una grabación, no sé si contarlo y desvelarlo o dejarlo para otro momento, pero bueno, tampoco es demasiado. Es la figura de este niño del que estamos hablando y grabado durante aproximadamente 3 minutos y medio.
Enrique, opinión a primera vista. Hemos podido disfrutar de ese documento juntos, lo hemos repasado, lo estamos investigando. Siempre hay que pensar que tiene que haber trampa, porque si no sería algo tremendo. Yo sé que estáis barajando que sea un niño, pero de carne y hueso, ¿no? Hombre, la primera sensación que yo tuve al ver estas imágenes es que era un fraude, que nos la estaban colando, ¿no? Porque es evidente, o sea, aquí no estamos hablando de una luz, de algo que parece, no, aquí estamos viendo a un niño que se pasea por el hall de Hacienda y que la cámara de infrarrojos lo capta. Entonces es algo, vamos, que cualquier persona que vea esa grabación lo ve, ¿no? Entonces la primera sensación es de fraude. Pero claro, luego ya, con el paso del tiempo y mirando desde distintos puntos de vista, fraude... ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Estamos hablando de un edificio emblemático. No ha habido nadie, digamos, que se haya dicho, no, mira, tomar esta cinta, que se ve un fantasma, y de alguna manera, pues no sé, conseguir fama, dinero, en fin, conseguir algo a cambio de esta grabación, ¿no? Entonces, el tema del fraude no se descarta, pero no tenemos muy claro el por qué, ¿no? Ten en cuenta que si han hecho un fraude, ha tenido que ser alguien que ha cogido a un niño, lo ha metido allí, lo ha disfrazado, se ha saltado todo el protocolo de seguridad, en fin, ha entrado a un lugar, digamos, que no es de fácil acceso y ha montado un poco esta película para luego dejarla ahí en el olvido, porque esta cinta estaba archivada donde están todas las cintas, y cuando hace mucho tiempo nos la facilitan, digamos, no es una novedad. Es decir, no es alguien que haya aportado esa cinta recientemente y que esté buscando algo, ¿no? Entonces esa serie de circunstancias nos despistan bastante y, bueno, hemos llegado a un punto que no sabemos ya ni qué pensar. Pues hacemos una cosa, si os parece, Enrique, Julio. Nosotros seguimos, dando voz a la gente que quiera hablar. Os ponemos en contacto, por supuesto, con los testimonios que de verdad merecen la pena. Sigue la investigación. Esto que habéis contado solo quiero que sea el apunte de que la investigación siempre continúa, aunque no se oiga que Julio o Enrique están publicando más o menos cosas sobre un asunto, no quiere decir que no se investigue. Y eso está ahí. Y ojalá nos permitáis poder disfrutar también de alguno de los fotogramas, por ejemplo, porque podíamos también recabar información. Que es un placer, como siempre, hablar con vosotros, y con cualquier novedad pues seguimos tras la pista. Que hay poca gente, de verdad, con una labor tan encomiable, y que, estamos muy contentos de que esta temporada también seáis compañeros de esta nave del misterio. Enrique Chazarra, Julio Corral, seguimos en contacto, y lo de la grabación, pues lo dejamos ahí. Gracias, amigos. Gracias a vosotros. Porque yo creo que lo importante es que esto continúe. Hemos querido contar un caso complementando la noticia. Ahí estaba el documento del Escorial también. Julio, Enrique y Antonio y tanta gente siguen investigando, y tendremos resultados, y ojalá en Cuarto Milenio podamos ver entre unas semanas alguna cosa. Terminamos, Carmen, con lo que haya sido la aportación de los vigilantes de seguridad, principales protagonistas en esta historia. Tendremos que investigar además muchos de los casos que nos están llegando, porque realmente por todo nuestro país, incluso también en las islas, pues han ocurrido cosas realmente extrañas para investigar. He visto muchas cosas en un centro oficial en el Cerrillo de San Blas, junto al Retiro. He investigado desde entonces ese emblemático lugar. Las canicas al piso de arriba son las tuberías de la calefacción al dilatarse y contraerse. ¿A que solo las escucháis en invierno?, nos dice Arturo desde Logroño. Oye, Arturo, interesantísimo. Si es así, hay que admitirlo. Y si es solo en invierno, yo no lo había pensado. Oye, pues que nos lo digan. Si es solo en invierno, no hay más. Son las cañerías. ¿Seguro? Interesante saberlo. Bueno, pues... ¿Y en verano, cuando se van de vacaciones los vecinos de arriba? Bueno, pues que nos digan si lo oyen o no. ¿Será el aire acondicionado? Soy vigilante, y si de verdad queréis ver cosas sobrenaturales, acercaros por el Palau de les Eures de Barcelona. Sabréis lo que es bueno. Un saludo. Pues ahí se va a ir Alberto Granados, rápido. Pobre. Vengo de Colombia. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, pero Juanma Frasquet, que con toda la emoción, raro que no lo hayamos dicho, pero está ¿cómo no va a estar con estas músicas? Que se viene con nosotros el día 15. Se viene con nosotros el día 15. Juanma, primera salida y tiene que ser esta. Vengo de Colombia, y en Cali unos vigilantes de un edificio grabaron en la noche a una mujer que no debería estar allí. Vigilantes de Azpeitia vieron hace meses en el ayuntamiento unos seres extraños que se metieron en el río. Aquí los viejos de Azpeitia les llaman lamias. Un ser legendario. No tenemos tiempo para más. Carmen, vamos a dejarlo ahí. Nos despedimos, si te parece, con nuestra voz, con Carlos, que ¿sabes en qué piel se ha querido meter? En la de Andresito. Bueno... Y os dejamos con la invitación que se hace nuestro compañero Teo para el día 15, para que estemos todos juntos. Compañeros, un placer. Ojalá dentro de un tiempo pase lo mismo que en Vitoria, que en Valencia la gente hable. Hasta mañana.
qué apagan las luces? Se van todos. Me dejan solo. Y yo no quiero estar solo. Otra vez han cerrado la puerta. Esta puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nadie. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Soy el único paciente de este hospital? Aquí la gente es muy rara. Durante el día paso junto a ellos y ni siquiera me miran. Y por la noche parecen buscarme. ¿Y por qué me llaman Andresito si ese no es mi nombre? Creo que ese señor mayor que me visita de vez en cuando tiene razón. Están todos locos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tengo miedo. ¿Me veis? Porque yo os veo a vosotros. Siempre. No os vayáis. Cadena Ser. La Real Academia de la Lengua define terror como género literario y cinematográfico cuya finalidad es producir en el lector o el espectador una sensación de miedo o angustia a través del argumento. Profesor. Dígame. La definición habla de terror literario y cinematográfico, pero ¿y el terror radiofónico? Ese tipo de terror no se define, se siente. Madrugada del 15 al 16 de septiembre. Lo sentirás.